Buenos días, tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Cristo Jesús el Todo, un nuevo día, un nuevo amanecer en la misericordia del Señor, porque en su palabra dice, hermanos, que nuevas son sus misericordias cada mañana y nosotros le creemos. Amén. Damos gloria, honra, alabanza, honor, todo lo que el Señor se merece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para dar inicio a esta palabra que el día de hoy el Señor nos ha entregado. Solamente para glorificar y exaltar su nombre, que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios. Vamos a dar inicio para alabar y glorificar a nuestro Dios, hermana. Fíjese, hermana, que yo me gozo en poder estar aquí con ustedes. Yo le doy gracias, gloria, honra a nuestro Dios por tanto amor y tanta misericordia. Vamos a orar por esta hermosa palabra. Señor, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que con amor eterno nos has llamado, Señor. Y por eso nos dice tu misericordia, Señor. Yo creo que tú has tenido misericordia de hoy de nosotros, Señor. Gracias, perdónanos, Señor, porque a veces no somos lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Pero sabemos, Señor, que hay un adversario y que tú nos das la victoria por medio de tu Hijo amado, Señor. Gracias te damos, Señor, en tus manos pongo esta palabra, que seas tú hablando, Señor, a los corazones necesitados de tu palabra, Señor, que tú sigas llevando tu palabra a donde quieras, Señor. Úsame, Señor, como un barro en tus manos, Señor. Moldea esa palabra, Señor, y que sea entregada como a ti te plazca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, gloria, honra, alabanza. Todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Escucha las peticiones de mis hermanos, de los que no son cristianos, Señor. Escúchalos, Señor, y muéstrales que tú eres el Dios de Israel, el único y verdadero Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 14. 13-14. Voy a agarrar un pedacito del 13 y lo vamos a completar con el 14 en el nombre de Jesús, para que podamos entender esta palabra, para que el Señor nos hable, hermanos. Yo quiero que Jesús me hable el día de hoy. Yo necesito la voz de mi papá, necesito que solo Él tiene palabras de vida eterna para mí, decía el salmista, ¿verdad? Bueno, dice la bendita palabra del Señor, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo, ponga atención, hermano, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Mi pueblo, el pueblo que yo escogí, será saciado de mi bien. ¿Cómo es posible? Aquí hay algo bien importante. Hay dos mi. Podemos ver mi. Ahí Dios habla. O sea, aparece dos veces. Mi pueblo será saciado de mi bien. Las personas que son saciados por Dios están marcadas, hermanos, como pertenecientes a Dios. Dios se agrada con ellas y ellas se agradan con Él. Ellos le llaman su Dios y Él les llama mi pueblo. Él se agrada de tomarlas como una porción y ellas se sacian con Él. Como su porción hay una comunión mutua de deleite entre el Israel de Dios y el Dios de Israel. Estas personas están saciadas. Eso es algo grandioso, hermanos. Es algo tremendo. Muy pocos de los hijos de los hombres son saciados alguna vez, sin importar cuál sea la porción. Se han tragado las sanguijuelas borriqueras que continuamente clama y dame. Únicamente las almas santificadas son almas saciadas, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta, ¿verdad? Y estamos, dame, tú eres mi Dios, tú eres mi papá, tú tienes que darme a mí.
Tú tienes la responsabilidad de guiarme, tú tienes sí, pero aquí hay mi pueblo y mi bien. Podemos ver dos partes, ¿verdad? Entonces vemos a un pueblo que ama, obedece, se santifica para estar ante el Padre. Y el Padre los llena de su bien. El Padre los santifica. El Padre los hace ser mejores cada día. Aquí me llama mucho la atención cómo es que el Señor nos llena de su bien, hermano. El Señor no te va a llenar de su bien si tú andas en drogadicciones, en alcoholismo. No. La palabra dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo decía: los enfermos son los que necesitan médico, los sanos no tienen necesidad de médico. Por eso Él se reunía con pecadores. No podemos confundir el que, no, la hermana nos está diciendo que los borrachos, no. Todos tenemos derecho. Pero una cosa es no conocer y otra cosa conocer y no hacer la voluntad del Padre. No nos saciamos, como decíamos ahorita, ¿verdad? Nosotros queremos, pero no nos saciamos de lo que el Señor nos da. No somos saciados, ¿por qué? Porque el Señor no está llenando nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque no se hace la voluntad de nosotros, sino la de Él. Y nosotros muchas veces, la mayoría de las veces nos cuesta trabajo reconocer la voluntad de Dios. Nos cuesta demasiado. Yo me identifico, muchas veces he llorado y he dicho, ¿por qué, Señor? Y si yo estoy haciendo las cosas bien, Señor, y respáldame, Señor. Y veo lo contrario, pero hay algo que está impidiendo que el Señor me está guardando, hay algo que está impidiendo que yo pueda ver esa bendición. Mas sin embargo, a pesar de que no hay una respuesta, yo soy saciada, porque a mí el Señor me da la paz. Aunque tenga muchos problemas, el Señor a mí me da paz en medio de la tempestad. A mí el Señor me llena, el Señor me sacia, ¿verdad? A pesar de lo que estoy viviendo. La verdad que el Señor es tan bueno, el Señor es tan fiel. Quisiera yo decirles que en el libro de Mateo, capítulo 4, fíjense lo que dice la palabra. Cuando Jesús inicia su ministerio, cuando Jesús inicia su caminar, pues Él buscó discípulos, ¿verdad? Él buscó, no para que Él los llenara, no para que lo glorificaran, para que vieran todo lo que, no en forma de presunción, así, no, sino que pues Él tenía que ir a salvar las almas. Él tenía que, y después de salvar esas almas, tenía que ocupaba ayuda para seguir evangelizando, para seguir creciendo en el ministerio que el Señor le había entregado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos, en el capítulo 20, podemos ver, en el versículo 19, podemos ver a unos varones que lo vamos a leer. Dice: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí habla de cuando llama a los primeros dos hermanos. ¿Y por qué digo a los primeros dos? Porque más abajito podemos ver el llamamiento de otros dos hermanos. Dice: vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos, qué impresionante, ¿verdad? Dice al instante. Aquí vemos porque la Biblia no nos relata, ¿verdad?, de que Jesús les estuviera llame, sino que al instante, cuando escuchan la voz del Señor, al instante dejaron lo que estaban haciendo. Al instante se olvidaron de su pasado. Al instante tomaron la decisión. Al instante. Todo fue al instante, hermanos.
Y nosotros hoy en día podemos ver cómo ponemos trabas para el Señor, cómo es que no estamos convencidos de que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, de que Él va a saciar todas nuestras necesidades, de que todo lo que nosotros, que si Él nos está llamando es por un bien, porque pues en Jeremías lo dice, en Jeremías dice, yo los quiero saciar de mi bien, serán saciados de mi bien. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de ahí vio a otros 2 hermanos. O sea, fíjense lo tremendo, a otros 2 hermanos. Y dice, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante. Aquí vemos a otro ejemplo de 2 hermanos que al instante escucharon la voz de Dios. Y fíjense lo que dice. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron sus trabajos, dejaron su familia, porque dice que dejaron la barca y su padre, dejaron su viejo hombre, dejaron lo que ellos eran, lo que ellos estaban sufriendo, lo que ellos estaban viviendo. Aquí están hablando de 2 pescadores de pescadores de pescados, pescadores, pero a muchos nos ha llamado de diferentes maneras. A unos por drogadicción, a otros por alcohólicos, a otros por prostitución, a otros por narcotraficantes. Y al instante escuchas la voz de Dios. Al instante llega ese instante y eres saciado. Y claro que eres saciado porque en los testimonios se ve. Cuando tú escuchas un testimonio, es un testimonio del Señor. Y es porque el Señor sanó todas nuestras áreas. Y nosotros al instante fuimos amados por Dios. Y Él nos sacia de su bien. Él nos sacia de todo su bien. Pero es porque Él hace una promesa. O sea, Él nos hace una promesa. Dice, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Porque ustedes estaban en lo más profundo, en lo más feo, estaban en lo que nadie quiere, eran de lo peor, pero el Señor te dio una promesa, que te ibas a saciar de su bien, y que tú ibas a ser su pueblo, y Él sería tu Dios. Entonces vemos cómo aquí Pedro y Juan, Pedro y su hermano, Juan y su hermano, dejan al instante lo que ellos eran, lo que estaban haciendo por seguir al Señor. También tenemos otro ejemplo acá en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 8. Dice la palabra en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense qué tremendo. Muchos conocemos la historia de Pablo, otros no. Pero aquí nos habla de un Saulo tremendo. Que él no podía escuchar hablar de Jesús porque iba en contra de ellos. Para meterlos en la cárcel, para arrestarlos. Él decía, ¿cómo? O sea, aquí no vemos al instante, ¿verdad? Aquí, en este versículo, no vemos y al instante, él escuchaba la voz de Jesús. ¿Y qué pasaba? Pues no, los voy a destruir, ¿por qué siguen hablando de ese Jesús? ¿Por qué? Porque aquí vemos a un Saulo que escuchaba que hablaban de Jesús, pero no había tenido ese encuentro con Jesús como lo habían tenido Pedro y Juan. Pedro su hermano y Juan y su hermano. Porque allá en Mateo, donde leímos ahorita, podemos ver que Jesús mismo les dice y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombre. Jesús. Pero aquí vemos a un Saulo que asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel. O sea, él era un perseguidor de los seguidores de Cristo. Y usted me dirá, hermana, ¿y qué pasó con Saulo? Si Dios tiene el poder de todo, Jesús sanaba enfermos, Jesús tenía el poder. Sí, pero aquí estamos hablando de un Saulo que Jesús ya aparentemente ya no estaba porque el Señor ya había resucitado, pero aquí vemos un Saulo no convencido. ¿Por qué? Porque él escuchaba pero como él no había tenido ese encuentro con el Señor, pues había dudas. Decía que la gente estaba loca, le molestaba, a lo mejor era su trabajo el tener que hacer eso con la iglesia. Pero fíjense, hermanos, qué bonito, qué tremendo. Dice en el siguiente capítulo, en el versículo 15, fíjense lo que dice. El Señor le dijo, fíjense, en el 8, versículo 3 vemos que Pablo asolaba una iglesia. Pero cuando Jesús te habla directamente, vemos una diferencia muy grande. Cuando Dios nos habla directamente, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos dirige, cuando Dios habla a tu corazón, es algo impresionante, hermanos. Fíjense aquí lo que dice. El Señor le dijo, ¿quién fue el que le dijo? El Señor. Porque muchas veces a nosotros vienen y nos comparten las palabras, la palabra de Dios, el Señor usa todo tipo de instrumento. Y nosotros no escuchamos, no obedecemos la voz de Dios. Pero fíjense aquí lo que dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías. Aquí el Señor le dijo Ananías. Y entró y dice, Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. O sea, fíjense lo que dice. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria, aleluya, gloria a Dios, Señor. Y para que seas lleno. El Señor, ¿qué dice Jeremías? El Señor nos sacia. El Señor nos sacia, el Señor nos llena, el Señor, porque Él nos escogió como pueblo. Y el pueblo no está solo, el pueblo tiene a un Dios poderoso, que es sobre todo nombre. El Señor es grande, hermanos. El Señor es fiel, el Señor es maravilloso. El Señor nos ha escogido como su pueblo. No temamos, no tengamos miedo. Sea la situación que sea la situación por la que tú estés pasando, no temas. El Señor está con nosotros. Y podemos ver que cuando el Señor nos habla, hay un cambio radical, hay un cambio, un completo cambio. Sigamos confiando. Si tú oras y sientes que tu oración no ha sido escuchada, sigue orando, hermano. El Señor tiene algo grande para ti, para tu vida, para tu familia. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor, y nos lo demuestras cada día con tus palabras, Señor. Nos lo demuestras con tu hermosa palabra, Señor, que viene y nos redarguye, que nos da vida, que nos llena en plenitud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya.